Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada 6 botellas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. A pesar de que el titular del juzgado número 5 de Ceuta, Antonio Pastor, rechazara admitir a trámite la demanda presentada por un bufete de abogados la pasada semana, esta volverá a materializarse en próximos días en forma de querella. Al margen de la letrada que suscribía la primera demanda, actuará como querellante la Asociación Independiente de la Guardia Civil. El número de condecoraciones, 13, que se entregarán el próximo 2 de septiembre es, a entender de Ciudadanos, excesiva. La formación naranja considera incluso que puede llegar a desvirtuarse esta celebración y que las medallas pierdan valor. Su secretario local, José Manuel Gómez, habla de campaña de marketing del PP a un año de las elecciones. El gobierno de la ciudad está claro que está haciendo su política de marketing o publicitaria y claro, lo que no ha hecho en 3 años de legislatura pues tiene que aparentar que se ha hecho. Tenemos el claro ejemplo de la Gran Vía, tenemos muchos ejemplos de muchos paneles anunciando cosas que se van a hacer y que nosotros nos alegraríamos mucho si hubiesen estado hechas. Han tenido tiempo para hacerlo, pero... El sindicato más antiguo de España ha cumplido este domingo 130 años, durante los que ha visto pasar la historia del país y ha luchado por los derechos de los trabajadores. Hoy día sigue con la lucha. Entre los retos de la actualidad, disminuir el paro, acabar con la precariedad y sobre todo conseguir la derogación de la reforma laboral. Nos lo cuenta Francisco Lobato, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Tenemos en España unos trabajadores que en muchos casos están en precario, las condiciones laborales están muy repercutidas por la reforma laboral que hay que cambiarla. El nuevo gobierno en la oposición dijo que la iba a cambiar, ya está echándose atrás. Buenas noches, estos son tan solo algunos de los asuntos que nos deja la jornada de este lunes. El resto, como siempre, a continuación. Comenzamos. A pesar de que el pasado viernes el juzgado número 5 decidiera no admitir a trámite la demanda presentada por un bufete de abogados y la Asociación Independiente de la Guardia Civil, estos volverán a formular esta semana una querella contra los 602 migrantes que protagonizaron el último asalto a la valla. Según ha podido saber Ceuta Televisión, los querellantes entienden que el auto del juez Pastor marca el camino para posteriores ocasiones. Lejos del desánimo que podría entenderse cuando no te admiten una demanda a trámite, el auto del juez Pastor ha reforzado, así lo dicen ellos, la moral de los demandantes contra los 602 migrantes que protagonizaron el último asalto a la valla. Cuentan a Ceuta Televisión que desde el punto de vista jurídico, el auto del titular del juzgado número 5 de Ceuta es impecable y que además señala el camino a seguir para posteriores demandas. Demandas que en forma de querella criminal se van a materializar esta misma semana. En esta ocasión no solo será el bufete de Nuria Gutiérrez de Madariaga, sino que se sumará la Asociación Independiente de la Guardia Civil. Los supuestos ilícitos por los que se demandaba al colectivo de subsaharianos se ampliarán también, incluyendo el de pertenencia a banda organizada. El argumento que se baraja es que evidentemente no todos eran personas violentas, pero sí conocedoras de la actitud de los cabecillas. La Asociación Independiente de la Guardia Civil ha firmado además en las últimas horas los poderes para que la representación letrada corresponda a la propia Gutiérrez de Madariaga y a la procuradora malagueña María Iglesias Herrero. Precisamente en la figura jurídica de la primera demandante se explica buena parte de la inadmisión a trámite de la anterior demanda. En otro orden de cosas, no hay noticias de posibles salidas desde el CETI a la península. La situación es de calma tanto entre los migrantes que se concentraron hace un mes en Plaza de los Reyes como entre los recién llegados. Los más veteranos están, según cuentan, resignados, aunque de momento descartan nuevas movilizaciones. Toca hablar de frontera porque el cierre unilateral e indefinido de la aduana comercial de Melilla con Marruecos no tiene efectos en Ceuta, aunque sí preocupa bastante la actitud del gobierno magrebí. Así lo explica desde el PP local el senador Guillermo Martínez Arcas, que considera que esto forma parte de una estrategia negociadora del vecino país con España y la Unión Europea.
Por otra parte, la plana mayor del PP en el Senado se reunirá en Ceuta en la primera quincena de septiembre. No ha tenido ningún tipo de efecto práctico en Ceuta el cierre de la aduana comercial con Melilla porque precisamente Ceuta nunca ha tenido aduana comercial. Sin embargo, la noticia no causa indiferencia en estas latitudes. Al margen de dar al traste pura lógica con cualquier aspiración de formar parte algún día de la Unión Aduanera, tras este movimiento se detecta en función de la fuente que se consulte un cambio de actitud del gobierno marroquí para con España y la Unión Europea. Así lo considera, por ejemplo, el senador por Ceuta Guillermo Martínez Arcas. El representante de Ceuta en la Cámara Alta, nacido por cierto en Melilla, no ve casualidad entre este movimiento y la presión tanto migratoria como de portadores en Benienzar y el Tarajal. Se trata, según esta tesis, de un nuevo movimiento de Marruecos que negocia varias bandas sobre importantes asuntos con Madrid, pero sobre todo con Bruselas. El movimiento magrebí llega justo en el momento en que la canciller alemana Angela Merkel se reunía con el presidente español Pedro Sánchez en Doñana, en una reunión en la que se ha acordado seguir colaborando con Marruecos en el tema migratorio tras unas duras negociaciones en materia pesquera. En la ciudad hermana la noticia ha generado honda preocupación. De hecho, en las próximas horas se espera una comparecencia del presidente Juan José Embrodá y ya se están produciendo algunas gestiones desde la Confederación de Empresarios Melillense para buscar la implicación de la COE en este asunto. Martínez Arcas, por otra parte, ha participado en una reunión de senadores en Algeciras para abordar el fenómeno de la inmigración, al margen de Ignacio Cosidó, portavoz en la Cámara Alta, y José Ortiz, secretario general del PP en el Senado. Han acudido a la cita el alcalde algecireño José Ignacio Landaluce o los dos senadores por Ceuta, entre otros. Precisamente nuestra ciudad será la sede del siguiente encuentro en la primera quincena de septiembre. MDIC ha anunciado que apoyará este martes la concentración frente a Bankia con la que los empresarios pretenden protestar por la actitud de los bancos. Los localistas consideran que el gobierno debe asombrarse menos y actuar más, mientras que insisten en que la actuación de las entidades bancarias es ilegal. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se une a las reclamaciones que los empresarios ceutíes realizan a las entidades bancarias para que dejen de actuar de una forma ilegal, cercenando sus derechos al no permitir las entregas en efectivo de billetes en curso legal de más de 50 euros y expulsándolos del circuito de gestión del dinero, según indican desde la formación. MDIC ha señalado que entidades como Bankia han decidido que la actividad comercial que utiliza grandes cantidades de efectivo no puede trabajar con esta entidad bancaria, incluso bloqueando cuentas y expulsando a clientes que de toda la vida han realizado estas actividades con estas empresas. Consideran esta actitud incomprensible en una entidad que está controlada por el Gobierno de España y que debe atenerse única y exclusivamente a la legalidad española, no a unas instrucciones del banco que conculcan los derechos de los empresarios. MDIC considera que tanto el Gobierno local como la delegación de Gobierno deben exigir a estas entidades bancarias que cumplan con la legislación española y normalicen su actuación en nuestra ciudad, sobre todo en el caso de Bankia, una entidad controlada por el Estado y a la que se le debe obligar de forma inmediata a actuar conforme a las instrucciones de la normativa bancaria española. Para el MDIC, estas medidas adoptadas de manera abusiva por las entidades bancarias conducen al sumergimiento de la economía, provocando que se destruya empleo, se cierren empresas y se hunda la economía local, que ya padece la inacción y la desidia del Gobierno. MDIC se une a las reclamaciones del empresariado ceutí y han anunciado que participarán en la manifestación convocada en defensa de la economía de la ciudad. Ciudadanos cree que el alto número de distinciones, hasta 13 según la formación naranja, que se entregarán el próximo 2 de septiembre, desvirtúa el valor de las condecoraciones otorgadas por el Ejecutivo ceutí. El secretario local de la formación naranja, José Manuel Gómez, considera que el PP comienza con ello su peculiar campaña de marketing a un año en vista de las elecciones autonómicas. El próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Autonomía, se entregarán un total de 13 distinciones entre medallas de la autonomía, medallas de la ciudad y escudos de Ceuta. Algo que para Ciudadanos, independientemente de los méritos de cada una de las personas o entidades condecoradas, supone un número demasiado alto. El secretario de la agrupación local de los Naranjas, José Manuel Gómez, señala que con esta actitud del gobierno se corre el riesgo de desvirtuar los premios. Nosotros no queremos que esto no pueda parecer que queremos desmerecer bajo ningún concepto el mérito de aquellos que van a ser distinguidos con estas distinciones honoríficas, ya sea medalla de la ciudad, medalla de la autonomía o el escudo de la ciudad. Estamos seguros de que todos son merecedores a las mismas, pero creemos que hay que tener un poco más de rigor a la hora de conceder menciones honoríficas, puesto que el propio reglamento establece que se debe de ser riguroso
en la concesión de las mismas para mantener el prestigio de ellas. Gómez encuentra una relación directa entre este alto número de premios y la cercanía del año electoral. El Gobierno de la ciudad está claro que está haciendo su política de marketing o publicitaria y claro, lo que no ha hecho en 3 años de legislatura, pues tiene que aparentar que se ha hecho. Tenemos el claro ejemplo de la Gran Vía, tenemos muchos ejemplos de muchos paneles anunciando cosas que se van a hacer y que nosotros nos alegraríamos mucho si hubiesen estado hechas. Han tenido tiempo para hacerlo, pero... Por último, propone un jurado especializado que haga de filtro, tal y como ocurre, por ejemplo, con el Premio Convivencia. El Premio Convivencia, que se concede cada 2 años, se concede a un único premio de convivencia y se procede a una selección por un jurado independiente. Creo que igual debiera de elegirse un sistema parecido, o sería conveniente, y si no, al menos limitar el número de condecoraciones o de concesiones honoríficas que se den. Y precisamente la entidad a la que se le entregó la medalla de la ciudad a petición de ciudadanos en 2016, la UGT, ha cumplido 130 años, más de un siglo en el que ha sido testigo de los cambios en la situación laboral del país y en la que los objetivos, tal y como ha afirmado el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Francisco Lobato, desgraciadamente siguen siendo los de toda la vida. UGT, el sindicato más antiguo de España, ha cumplido este 12 de agosto 130 años, más de un siglo viendo pasar la historia y los acontecimientos relacionados con las condiciones laborales. Somos el sindicato más antiguo del Estado español y el segundo más antiguo de Europa. Toda una trayectoria en estos 130 años de defensa de los trabajadores, que es nuestro objetivo cuando se creó y sigue siendo nuestro objetivo. También ha sido testigo de ataques, ha contado a Ceuta Televisión Francisco Lobato, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que finalmente ha superado apoyándose en la unión como principal fortaleza. Ataques que se han tratado de cargar, permitidme la expresión, el sindicato, pero siempre hemos salido fortalecidos y en esas estamos. El sindicato, tal y como ha afirmado Francisco Lobato, ha tenido la lucha por los derechos como baluarte fundamental, lucha que desgraciadamente continúa. Hemos perdido condiciones laborales con la reforma laboral, se han perdido derechos y esos derechos hay que volver a conquistarlos y en ello estamos. A sus más de 100 años los objetivos apenas han cambiado. Según ha explicado Lobato, los principales retos de la entidad son la disminución del desempleo y el fin de la precariedad. Una precariedad que a ojos del secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT viene derivada de la reforma laboral con la que hay que acabar. Tenemos en España unos trabajadores que en muchos casos están en precario, las condiciones laborales están muy repercutidas por la reforma laboral que hay que cambiarla. El nuevo gobierno en la oposición dijo que la iba a cambiar, ya está echándose atrás. Por eso el propio sindicato ha instado al gobierno a que derogue la reforma laboral durante la celebración de sus 130 cumpleaños. Pepe Álvarez, nuestro secretario general, ya lo dijo, instó a la ministra que estaba en ese momento de trabajo a que había que acelerar esta reforma, no se puede dilatar. Aunque el gobierno esté recién llegado, no podemos esperar a que pasen pues unos meses más y la reforma que se tiene que hacer para mejorar estas condiciones tiene que ser ya. Desde UGT han recordado que los sindicatos, aunque haya quien piense lo contrario, siguen siendo necesarios, ya que se han perdido derechos y hay que volver a conquistarlos. El número de aulas y alumnos aumentará notablemente en Ceuta a partir de septiembre, aunque todo parece indicar que no pasará lo mismo con el número de docentes. Esta es una necesidad que desde la Junta de Personal Docente han afirmado se lleva reclamando desde hace tiempo, ya que estiman el próximo curso se necesitarían unos 140 docentes más para cumplir con el ratio de alumnos que marca la legalidad. El próximo curso escolar habrá 7 grupos más en los colegios de Ceuta y 12 en los institutos. Además, la Escuela de Arte comenzará su actividad. Aumento de la actividad que todo apunta, tal y como han afirmado desde la Junta de Personal Docente, se llevará a cabo con el mismo número de profesores. El Ministerio pretende que con el mismo número de docentes que había el año anterior se consigan estos retos de aumento de estas aulas. Esto es inviable. Esta situación se da precisamente en la ciudad que, según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación
Estudio en 2018 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, ocupa el segundo puesto de España en cuestión de ratio de alumnos por docente, superando los 27 estudiantes por clase en educación tanto primaria como secundaria. La ratio está muy por encima de las cifras que hay en otros territorios, pero ya no por encima de las cifras, sino en franjas ilegales. Estaríamos hablando en primaria de una ratio de más de 27 alumnos por clase de media, cuando el número que marca la ley son 25. Por otra parte, el próximo año se estima que el número de alumnos aumente en unos 500 en la ciudad. Las cifras que prevé la Dirección Provincial son de unos 500 alumnos. La Junta de Personal Docente calcula que para poder hacer frente a este aumento de los alumnos se necesitarían alrededor de 150 profesores y maestros más. Harían falta unos 100 maestros, unos 100 profesores para volver a las cifras que teníamos antes de la crisis, más los 30 o 40 que harían falta para cubrir esas nuevas aulas. Estaríamos hablando de 140 docentes. Aumento de personal que, tal y como ha afirmado el presidente de la Junta de Personal Docente, llevan reclamando desde hace tiempo, ya que la situación en muchos casos se traduce en el fracaso escolar y la pérdida de calidad educativa. Y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha organizado para el próximo mes de septiembre, del 26 al 28, el primer Congreso Internacional de Enfermería de las Ciudades Autónomas. El Rebellín acogerá esta primera edición del Congreso, que tendrá carácter bianual y alternará su celebración en ambas ciudades. A juicio de la presidenta de SATSE, este Congreso supondrá para la profesión poder visibilizar la importancia que tiene la investigación. El primer Congreso Internacional de Enfermería de las Ciudades Autónomas surge como una apuesta por avanzar en el desarrollo de la investigación en Ceuta y como forma de colaboración con Melilla. Teníamos que dar un paso más, ya que habíamos iniciado el camino de la investigación con las publicaciones de libros científicos, con la docencia de personal de aquí de Ceuta, al que preparamos para que pudieran impartir cursos presenciales en nuestra ciudad. Y nos animamos a dar un paso más en el que nos alternáramos entre Ceuta y Melilla, haciendo un congreso internacional bianual entre las dos ciudades. En el congreso se tratarán temas relacionados con la universidad y la investigación, desde el punto de vista de la fisioterapia, la enfermería y las matronas. Se van a tocar tanto del punto de vista de la universidad, como del punto de vista de la investigación, como del punto de vista de la gestión innovadora en hospitales y en centros de salud de toda España y a nivel internacional, que tienen algo que aportar a Ceuta en cuanto a ideas importantes, en cuanto a inicio de proyectos. Tendrá como escenario el Teatro Auditorio del Rebellín del día 26 al 28 de septiembre. A las 4 de la tarde es la inauguración y culmina el 28 a la 1 de la tarde. La mañana, antes de iniciar el congreso, hay 3 talleres de fisioterapia, enfermería y matronas que van encaminados también y en relación al congreso a dar una aportación más en créditos, aparte de lo que ya se nos ha acreditado por parte de la Comisión de Formación Continuada. A juicio de Elizabeth Muñoz, presidenta de SATSE, el Congreso visibilizará la profesión y permitirá explorar la importancia de la investigación. Visibilizar la importancia que tiene, pero además dar esa categoría que tiene la investigación y la innovación en nuestras profesiones supone una mejora a la hora de asistir a nuestros pacientes. El programa provisional se puede consultar en la página web de SATSE y aún se pueden realizar las inscripciones, además de presentar trabajos para su exposición en el Congreso. Y en deportes, en la sección digital de la Agrupación Deportiva Ceuta se ha impuesto este domingo por 4-1 al Murcia en el primer trofeo de la ciudad de Ceuta en la modalidad de PlayStation. Se trata del encuentro de presentación del nuevo equipo en esta plataforma que se está expandiendo de forma acorde al crecimiento a nivel mundial de los deportes virtuales y que de momento está cosechando éxitos para el Ceuta. Este domingo se ha disputado el primer Trofeo Ciudad de Ceuta de PlayStation, que ha supuesto el primer encuentro de pretemporada y la presentación del nuevo equipo de la Agrupación Deportiva Ceuta. La temporada empieza en octubre, jugaremos en cuarta división en Play y vamos a intentar luchar por el ascenso a tercera, que es el objetivo. El equipo más veterano, que juega en Xbox, ascendió a Primera División hace 2 años y la temporada pasada logró resultados muy notables que esperan mejorar en la próxima. En la plataforma de Xbox los resultados fueron muy positivos, conseguimos la permanencia en Primera
3 jornadas antes de que finalizara la temporada. La verdad que hemos aguantado lo que es el bloque del equipo, se han quedado el 90% de la plantilla en equipo y afrontamos esta nueva temporada. Vamos, el objetivo es luchar incluso hasta por el título de liga. El conjunto de Xbox sigue adelante después de llevar 2 años juntos y el de PlayStation está fichando nuevos jugadores con el objetivo de pelear por el ascenso de categoría. Ya el equipo está consolidado y formado hace 2 años y prácticamente son los mismos jugadores, pero el de Play estamos trabajando mucho en ello. Hemos fichado un jugador de Ceuta y que se llama Javi Soria, y otro más que viene de Las Palmas de Gran Canaria, pero viene destinado aquí a Ceuta, es militar. Y viene aquí destinado a Ceuta y jugaba en primera división en el Levante y ha querido dejar el Levante en primera división y venirse a cuarta al Ceuta porque ya que va a estar aquí trabajando quiere ayudarnos a subir al equipo. La agrupación deportiva Ceuta Sports tiene como objetivos aumentar su base de fans y el alcance de las competiciones en las que participan. Y ya estamos barajando la posibilidad también de competir en 1 contra 1 en campeonatos nacionales y viajar fuera con Luai para intentar un poco ver cómo ampliar un poco más ese mundo, conocerlo un poco más. Y vamos a ver si podemos meter mano en ese mercado a nivel nacional de competiciones de 1 contra 1 y no de 11 contra 11 como estamos acostumbrados en la UFO. De momento, uno de los objetivos de Javi Lladó es poder reunir a los 11 jugadores del equipo en una misma ciudad y un mismo espacio, para lo que es fundamental conseguir patrocinadores. Meteorológica para este martes desde cielos nubosos, sin descartar la niebla por la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, las máximas bajarán hasta los 30 grados y las mínimas continuarán en 21. El viento pasará a ser de poniente. El número premiado de la Cruz Roja es el 535-535. Y nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y como no, aquí en www.ceutatv.com. Que pasen un feliz martes. Hasta mañana.